Alicia, como lo habíamos oficialmente mencionado hola, ¿cómo estás, directora de Mujer, Género y Diversidad de la provincia de Mendoza. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas Como tardes. dice Santiago, el Ministerio de la Mujer acá. El Hola, Ministerio Alicia. de la Mujer. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Bueno, Alicia está para conversar un rato de distintos temas. Por ahí había uno que nos había estado haciendo ruido en los últimos días y era el primero que queríamos conversar, que era este proyecto del diputado Estebanato, que proponía un subsidio de 4.200 pesos, igual la cifra es lo de menos en este momento, para las mujeres embarazadas producto de violación. Es decir, Sí. suponiendo que gracias a ese subsidio se podría evitar, por ejemplo, un aborto. Tarifaba la violación, de alguna Ajá, manera. sí. Bueno, a ver, ese proyecto, forma parte de un conjunto de iniciativas, de propuestas legislativas que vinculadas a la ampliación de la ciudadanía de las mujeres, al reconocimiento de sus derechos. Yo siempre digo que esto es un tema tremendo, porque así esté la ley, no se la cumple. Claro. Eso es la realidad de lo que pasa con los derechos de las mujeres. Sí, es más grave El caso, todavía. que es gravísimo, digo, Claro. el caso de aborto no punible es el que ejemplifica esto, es decir, algo que está permitido desde 1921, las mujeres no pueden ejercerlo como un derecho. En el 2013. En el año 2013, Después de haber, ¿cierto? perdón, y después de haber pasado por una sentencia de la Corte. Por supuesto, después del fallo de la Corte de 2012, ¿cierto? Lo que tenemos entonces es en ámbitos de la legislatura esta resonancia, digamos, de cómo se va interpretando lo que es la vida de las mujeres, lo que significan los derechos de las mujeres, lo que significa su cuerpo, su libertad, su dignidad, y aparecen estas propuestas legislativas que son claramente, digamos, desgajadas, es decir, totalmente al contrario de lo que significa el momento político que vivimos, el proyecto político que construimos, y totalmente a contramano de lo que son las leyes que garantizan los derechos de las mujeres. Sí, ¿no? yo lo imaginaba como una de estas máquinas que se utilizan cuando tenés que levantar una calle, una vereda, donde vos tenés un piso de derechos construido, sólido, una base de derechos, y vienen con estas maquinitas Claro. a horadarlo y a crear un agujero allí, donde se supone que donde tenemos que construir más escalones, no más. De ahí para arriba, no de ahí para abajo. No Claro. pozos. No es solamente, digo esto, o sea, primero el proyecto es obviamente totalmente contrario a lo que significa garantizar derechos, tal como lo expresó el fallo de la Corte en los casos de abortos no punibles. Pero, a ver, por otro lado también es muy desopilante, digamos, esto de seguir pensando que es también como una visión ingenua de hacer la ley y el otro la tiene que cumplir de una manera focalizada y puntual. Es decir, el legislador hace una ley Automáticamente. y automáticamente eso cambia la realidad. Es decir, yo creo que hay, y esto es lo que a mí me parece interesante, estos espacios de resonancia del debate político, como son las legislaturas, tienen algunos legisladores, algunos dirigentes políticos también, esta visión que es abiertamente ingenua de la política, ¿no? Es decir, como que ellos hacen la ley y otros la cumplen y solucionan el problema, y yo ya aporté a los derechos de las mujeres. Además, digo, pensar que hacen eso yendo en contra de las propias leyes, ¿no? O sea, que son situaciones muy disparatadas. Que No, realmente... y además me parece violentas. Bueno, Directamente. es vergonzoso tener que estar discutiendo esto. O sea, Y yo además violento en el sentido de considerar que los motivos ante una violación o no para decidir un aborto son solo y meramente económicos. Claro. Exacto. En ningún caso, por violación o no violación, en ningún caso el factor económico es el único y ni siquiera el principal para decidirlo. Sí. El proyecto Sí, sí, sí. estipula este subsidio, lo llamo así, solo si la mujer queda embarazada o para toda mujer que sea víctima de una violación. Hasta donde yo tengo entendido es solo para la que quede embarazada, porque tiene que ver con el sostenimiento de su hijo. Es decir, claramente en este proyecto no hay una consideración de la mujer, no hay una valorización de la vida de la mujer. Por Sino eso, sino, digamos, lo que interesa es que la mujer sostenga al hijo, a la condición que sea dé visto. lugar
Que sea visto como un vehículo, Que digamos. sea, claro. Claro, como un recipiente. Un vehículo, mirá, vos sabés, esa metáfora, la verdad que me parece muy acertada, porque es un vehículo de cuidado del chico al que hay que echarle nafta. Exacto. A ver, ¿no tiene nafta? Bueno, entonces le ponemos nafta, le damos plata y entonces ahí sí ese vehículo puede funcionar. Es como una camioneta la mujer. Sí, es una visión, totalmente contraria a derecho. No castiga, no es una ley que piense en la forma de castigo ni en la forma amplia de protección de la mujer, sino es justamente esto, no pagarle a la mujer para que garantice la crianza de un hijo, ¿no? Alicia, sí. Pregunto si entre los considerandos del proyecto se presenta como una especie de ayuda, más allá de la ayuda económica para el sostenimiento del hijo, como una especie de indemnización para la mujer, ¿o no? No existe, digamos, esta idea de indemnización, sino la idea de financiar el sostenimiento del hijo. Bien. Que hay que recordar también que es una iniciativa legislativa que surge, digamos, cuando a la legislatura le toca debatir la adhesión o no de Mendoza al protocolo de aborto no punible. Después de que el año pasado fracasó esa presentación que hubo para tener un protocolo también en la provincia de Mendoza. Hay más proyectos para adherir, claro. alrededor de, porque vos decías, Eso, exacto. Yo decía un poco esto porque justamente ayer estuvimos en la legislatura, habíamos sido citados de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales por un proyecto de Luis Petri. Sobre creación de refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos, y otro proyecto es de Evangelina Godoy, que es una beca de alrededor de 700 pesos para mujeres víctimas de violencia. Y fue interesante la mañana charlando con quienes integraban la comisión, sobre todo, digamos, plantear que esto que nosotros venimos diciendo desde el año pasado, Mendoza tiene un problema estructural en relación a cómo funciona la ley 26485. ¿qué es? ¿Cuál es la ley? La ley es para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Sí. Es una ley que cuando Mendoza adhiere en el año 2010, dice Mendoza adhiere a la ley 26485. Pero esa ley pide que cada provincia regule el procedimiento. Dice, artículo 19, las jurisdicciones locales en el ámbito de sus competencias dictarán la norma de procedimiento o adherirán a este régimen procesal previsto en la ley. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil en los casos de violencia contra la mujer en Mendoza usar la ley de violencia intrafamiliar y no la ley 26485. Es decir, que nosotros necesitamos darnos en el ámbito legislativo una discusión seria sobre de qué manera vamos a adherir a esta ley, cómo vamos a garantizarle a las mujeres víctimas de violencia, claro, el acceso a la justicia de manera práctica, claro. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos acá el capítulo del procedimiento, esto a mí me parece muy importante para los temas de violencia. El artículo 26 dice medidas preventivas urgentes, nombra más de 10 medidas que un juez puede otorgar a una mujer para protegerla ante una situación de violencia. Nosotros en Mendoza, las dos que se privilegian son exclusión del hogar y provisión de acercamiento, pero el resto, inventariar los bienes para que la mujer no pierda bienes económicos, prohibir al agresor la compra o la tenencia de armas de fuego, todas esas que son medidas preventivas y no que tienen se llevan adelante. Y no digamos que en los hechos no se pueden usar, porque está en vigencia la ley en la provincia, la ley de violencia intrafamiliar, y no plenamente la ley 26485 con su capítulo procesal. Ahora, la vigencia plena de la 26485 ¿entraría en conflicto con la ley de violencia familiar? Es que la ley de violencia intrafamiliar está centrada en la protección del niño. La ley 26485 dice que la violencia es doméstica, laboral,
institucional contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Es decir, pero tampoco sería contradictoria, sería... No, esta es ampliatoria. La ley 26485 amplía el horizonte de posibilidades y también amplía las garantías en cuanto a lo que es la protección. Por eso es que es muy importante darse un debate serio y lo que veíamos justamente ayer cuando participábamos en esta comisión es cómo van surgiendo iniciativas legislativas focalizadas que no nos permiten discutir a fondo la cuestión del acceso a la justicia, la cuestión de los presupuestos con los que vamos a garantizar determinados servicios. La articulación y la articulación entre legislaciones. Exacto. ¿De qué año son estas leyes? La que está vigente y la que estamos pidiendo que sea la que tiene que funcionar. La ley 26485 es de marzo de 2009 y la ley 6672 de violencia intrafamiliar, que es la que usamos en la provincia, es de abril de 1999. Es decir que estamos atrasados, digamos, en materia de abordaje en violencia. Es decir, la ley 26485 ampliamente supera la visión de que la violencia era solo un problema familiar donde el sujeto de protección privilegiado eran los chicos, como en la 6672. Digo esto porque me parece parte de ir poniendo en agenda un debate que tiene que ver con superar estas iniciativas focalizadas. A mí me parecería bárbaro que realmente uno pudiera contar con un presupuesto para otorgar becas o algún tipo de ayuda económica, que se optimizara por ejemplo, los refugios, pero que eso es algo que se tiene, digamos, que generar como un servicio que requiere muchísimos recursos, pero necesitamos articular eso con el acceso a la justicia, con que se aceleren las medidas de protección y que se amplifiquen. Por ejemplo, si una mujer va a ingresar a un refugio, lo va a hacer, vamos a pedirle que denuncie, vamos a tener la denuncia. Hay muchos, digamos, problemas que tienen que ver con el orden práctico. Sí. Me parece que acá, además del debate de fondo, también en esto de pensar las articulaciones, lo que nos debemos es justamente esta articulación práctica de recursos, y no tapar el debate, o no meter en el debate cuestiones fantasmas, digamos, o cuestiones que tienen que ver con la idealización de la mujer, con la estigmatización, o pensar que las mujeres son solamente las que viven en las zonas urbanas, van al shopping y salen en la publicidad. Todas las problemáticas que tienen en sus distintos ámbitos, en sus distintos sectores, en los distintos territorios incluso en los que habitan. Bueno, por supuesto, la problemática rural, cada una tiene qué atención, todas esas situaciones prácticas de la vida de las mujeres son las que hay que resolver. Yo siempre digo, cuando uno sale un poquito y ve cómo viven las mujeres, realmente tiene que sacarse el sombrero, además de pedirles perdón por los esfuerzos que hacen esas mujeres para sostener la vida familiar, la de sus hijos y demás. Y si ellas no estuvieran ahí poniendo todo eso que ponen, la vida de esa familia y de esos niños sería peor. Sin embargo, como sociedad todavía no nos sensibilizamos frente al volumen, a la capacidad de trabajo, a los enormes recursos que ponen esas mujeres, ¿no? Entonces nos parece que las mujeres son solo para criar hijos. Entonces este es como el tema, digamos, de fondo en el que hay que avanzar. Lo cual tampoco es un proceso simple, es una parte y tampoco es simple. Muy bien. Nos tenemos que ir a un boletín ahora. Sí, pero ahí vamos al boletín. Te agradecemos muchísimo Alicia. la presencia. De nada, Alicia. gracias por invitarme. Como siempre, aquí estamos dispuestos a recibirte, Bueno. con o sin buñuelos.